Bueno, acá pues improvisando un espacio de grabación porque todavía no tengo uno, me estoy mudando de hecho en estos meses, así que tampoco voy a preparar uno, pero vamos construyendo pues con lo que hay. Ok, talleres montaje, este formato que voy a explicar desde cero para la gente que no tiene idea de qué es un taller montaje, porque no necesariamente porque te gusta el teatro musical tienes que saber qué es taller montaje. El taller montaje es un formato de clases que tiene como objetivo primordial, fundamental, realizar un montaje al final de las clases de un musical en específico. Todo gira en torno al musical que se elige, hasta los alumnos que se inscriben en este formato, ¿no? Se inscriben para hacer el musical. En la práctica es como estar en la producción de un musical, pero en donde los actores son los que financian la puesta en escena. Eso es básicamente un taller montaje, ¿no? Son clases que duran por lo general de 2 a 4 meses y que se dividen en tres momentos, ¿no? El primer momento, que es el momento de las clases de técnica. Son clases súper genéricas, ¿no? No se profundizan mucho, pero son clases de técnica de canto, baile y actuación. Luego tienes un proceso de audiciones internas en donde los chicos que han llevado estas clases técnicas pueden postular para alguno de los protagonistas, de los personajes, de los roles que hay dentro del musical a montar. Y luego ya viene la parte propiamente de montaje, que son los ensayos y la puesta en escena. Y finalmente la puesta en escena es mostrada entre 2 y 4 veces, ¿no? 2 funciones, 4 funciones en un solo fin de semana. Por lo general es así, es un solo fin de semana, todo el esfuerzo de 4 meses reducido a 2 funciones muchas veces. Y como la enorme mayoría de los negocios en el Perú y en el tercer mundo, pues funcionan en la informalidad. Por lo general, la enorme mayoría de talleres montaje, ¿no? Los locales son deficientes, los profesores no siempre están a la altura de los retos que el musical conlleva, hay mucha impuntualidad, es casi como una filosofía de vida, ¿no? Ahí dentro de los talleres montaje, la impuntualidad tanto de los profesores como de los alumnos, hasta del que te abre la puerta. Y lo más grave de todo esto de la informalidad, claramente, es que son musicales que se trabajan sin licencia, es decir, sin la autorización de los autores para hacerla, ¿no? Y por supuesto sin que se pague regalías por hacer las obras. Es decir, son montajes informales, ilegales, de musicales de Broadway que a veces ni siquiera han liberado las licencias para producirse en otros países más que en el lugar de origen. Bueno, yo personalmente soy un hijo de los talleres montajes, soy un hijo de la informalidad de mi país. Y si bien no me siento orgulloso y feliz de necesariamente haber pertenecido al área informal del teatro musical, sí me siento muy agradecido de eso porque me hizo quien soy, ¿no? Y no me siento avergonzado de ello. Mi experiencia en el teatro musical de talleres montaje y en el teatro musical en general comenzó con la empresa pionera de este formato en el Perú que se llamó, porque ya no existe, Broadway Perú. Si perteneciste a Broadway Perú, escríbeme para saludarnos y encontrarnos ahí en los comentarios. Creo que somos un montón de exalumnos de Broadway Perú, ¿viste? Como que mucha gente que incluso no nos conocemos entre nosotros, pero estamos ahí, sabemos que fuimos parte del origen, ¿no? De los talleres montaje. Esto fue en el año 2012, yo hice el musical Rent, porque en esa época me acuerdo que yo tenía 21 años y me gustaba decir que el único musical que haría jamás sería Rent, ¿no? Porque era el único musical chévere que yo conocía. Luego hice otros musicales como actor también, porque Rent participé, fui Collins en ese taller montaje de Rent del 2012. También hice Cabaret, fui Cliff y fui Melchior en Spring Awakening. Y a la par me llamaron para ser el director vocal, coral y profe de canto, porque también había clases de canto, de Wicked, en el año 2013 esto fue. Y ese fue el momento, o uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? Porque me permitió dirigir coralmente mi primer musical y eso me abrió un huevo de puertas, amigos. O sea, después de hacer Wicked, mi vida cambió y empecé a ganar dinero haciendo teatro musical, que es algo que hice durante muchísimos años hasta que llegó la pandemia. La gente que salía del teatro de ver Wicked, me acuerdo que me decía que nunca habían escuchado algo así en sus vidas. Y yo me lo creí.
Entonces, bueno, luego hice otras direcciones en el teatro profesional, me llamaron para hacer teatro musical profesional, me llamaron incluso para participar del 50 aniversario de Cecilia Bracamonte, dirigiendo el coro, porque todas esas puertas me las abrió los talleres montaje y en específico Wicked, ¿no? Luego ya yo he visto los videos de Wicked en YouTube y tengo unos videos ahí que me pasó un gran amigo y en honor a la verdad, bueno, no es tanto así, ¿no? Tampoco es que suene espectacular, están ahí las armonías, ¿no? Pero de dirección coral muy poco. Pero entiendo también que para el estándar del 2012, porque esto fue en el 2012, sí era casi revolucionario, lo cual es un poco patético, pero bueno, era nuestra industria, ¿no? Porque en esa época muchos musicales profesionales hacían playback, amigos, hacían playback de las canciones en un musical. O sea, llegaba el momento de la canción y hacían playback de canciones que probablemente los actores habían grabado en un estudio, pero ya corregidos en autotune y qué sé yo, ¿no? O incluso, pues, no hacían playback, pero las armonías se hacían pues a dos voces o a veces todo en unísono porque no existía el rol de director vocal, aunque no lo crean, no era muy común en los montajes profesionales y de pronto podías ver a alguien del equipo sacándose a oído las armonías y enseñándolas así como que, bueno, porque hay que hacer algo de armonías, pero no tenían ni siquiera conocimiento para leer y entender una partitura. Yo llegué al teatro musical y era cantante, pero también había estudiado piano, entonces de pronto tenía un bagaje más amplio para entender la partitura y poder transmitirla a los cantantes, ¿no? Entonces ese fue como el nicho que abrí. Si tengo que hacer memoria, porque hace un rato lo hice y saqué así como que la cuenta de cuántos musicales diferentes había hecho en talleres montaje, ya sea como director musical, o sea, vocal, o actor, o director general, o sonidista, o hasta operador de luces he sido, he lijado escenografía, he ayudado en tramoya, he estado de acomodador. Pucha, no sé qué no he hecho en el teatro musical, amigos. Creo que es la rama del arte en la que más cosas he participado. He estado por todos lados realmente en el teatro musical. Creo que no hay nada que me haya faltado hacer en el teatro musical. Y he hecho como 14 musicales diferentes en talleres montaje, pero he repetido algunos, entonces he hecho como 20. Pero ya, vamos a quedarnos con 14 diferentes. 14 musicales diferentes. Y realmente creo que la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿De qué otra forma alguien como yo, que no es famoso, que no sale en ninguna telenovela, que no es influencer, podría haber estado en 14 producciones de musicales en Lima? Yo creo que de ninguna otra forma. Como les decía, he estado pues en diferentes facetas, ¿no? Entonces entiendo ahora, gracias a esos 14 musicales distintos que van desde, no sé, pues Spamalot, Sweeney Todd, pasando por Legalmente Rubia, o sea, cosas que quizás no tienen nada que ver y en los que mi perfil no entraría en todos, mi perfil como actor o como director vocal, pero la industria sí me lo permitió porque era una industria amateur y he estado en áreas diversas, ¿no? Y he podido entender cosas como, por ejemplo, los problemas más habituales con el sonido que existen en el teatro musical, con los micrófonos, con el tema de que la gente no entienda lo que se está diciendo y cómo solucionar eso. La funcionalidad de los vestuarios, porque claro, fue en los talleres de montaje que yo entendí que un vestuario que solamente tenía 6 compases para cambiar un vestuario, pues tenía que ser funcional, no importa la tela ni que no cierre hasta arriba, sino que sea funcional, que sea rápido de cambiar, eso es más importante incluso a veces hasta que la estética del mismo vestuario. Deberían ir de la mano, ¿no? Pero es algo que entendí haciendo teatro musical de taller montaje. Entender cómo funcionan requerimientos técnicos como hacer volar a un personaje. ¿Cómo haces volar a un personaje en escena? La importancia de tener un concepto claro para el diseño de la escenografía, para que tu escenografía sea funcional. Eso también lo entendí en los talleres montaje. Nadie me lo enseñó en la universidad y que sea sencilla de montar y sencilla de desmontar, porque a veces solamente tienes 2 horas de desmontaje, incluso a veces el mismo día de la última función. Eso es también las desventajas de estar en un circuito informal. Y la importancia de la musicalidad que tiene que tener la operación de las luces y el diseño de las luces, ¿no? Estos momentos súper de teatro musical en donde con el final del acorde también se apagan las luces o cómo iluminar
desde una cenital, un momento introspectivo, ¿no? Cómo jugar con los colores, en las coreografías, todas estas cosas que son muy musicales y que no cualquier luminotécnico las tiene, ¿no? Tiene que ser un luminotécnico que sepa de música o que al menos tenga un criterio musical desarrollado. Cuando Broadway Perú cierra, en el año 2014, claro, en el año 2014, me asocié con dos amigos míos también de exalumnos de Broadway Perú y abrimos la compañía en enero del 2015. Y nuestra intención era hacer Wicked, queríamos hacer Wicked chévere, éramos chicos, teníamos que 24 años, yo tenía 24 años, ellos creo que tenían 23, 22 años, éramos muy chicos y queríamos simplemente sacarnos el clavo de cómo sería hacer un taller montaje bien, porque habíamos estado en varios talleres montaje, pero siempre había algo que cojeaba, que cojeaba, que cojeaba. Entonces nuestro objetivo fue hacer algo de mucha calidad. Wicked funcionó, estuvo bien paja, lo presentamos en un teatro bien grande, en el Teatro Municipal del Callao. Tuvimos dentro de nuestro alumnado gente muy top que ahora está haciendo musicales profesionales. Y como funcionó, nuestro siguiente paso fue formalizarnos. O sea, dijimos, bueno, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas decentes y hay que marcar un antes y un después. Entonces fuimos a la SUNAT y tuvimos nuestro RUC, empezamos a pagar impuestos y nos pasó lo mismo que le pasa a todo empresario que quiere formalizarse en el Perú, ¿no? Obviamente los impuestos nos agarraron de los huevos y nos empezaron a ahogar. Justo decidimos tener un musical no tan popular como Wicked, no tan popular como Wicked, y eso repercutió en que tuviéramos mucho menos alumnado del que esperábamos tener y significó pues una pérdida gigantesca de dinero. Entonces empezamos a endeudarnos fuertemente. Teníamos gastos operativos como el local, los profesores, el alquiler del teatro, el diseño de los vestuarios. Había muchos gastos y teníamos pocos ingresos de alumnos. Y así fue como que nos dimos cuenta que era impensado, imposible pagar las licencias que era nuestro plan original. Y nuevamente volvimos a hacer un musical sin licencias. Y así estuvimos un año más, ¿no? O sea, trabajando sin licencias. Para poder acceder a una licencia necesitas tener una empresa formal para poder solicitar las licencias. Y para tener una empresa formal necesitas estar registrado en la SUNAT. Y para poder estar en la SUNAT requieres pagar impuestos altísimos. Y para pagar impuestos altísimos requieres tener muchos alumnos que paguen bastante. Y no los teníamos. Entonces el negocio se empezó a caer. No podíamos formalizarnos a pesar de que juro que era nuestra intención. Pero lamentablemente nunca pudimos lograrlo. Y esa misma situación la viven prácticamente todos los talleres montaje. De hecho, solo conozco una empresa de talleres montaje que logró comprar, o mejor dicho, alquilar, adquirir las licencias de un musical y hacerlo en vivo, con las licencias de manera súper formal. Y esa empresa ya no existe. Ya no existe porque quebró, igual que quebró la compañía, igual que quebró Broadway Perú, porque finalmente son empresas informales que pues fluctúan muchísimo en ingresos. Hay musicales que salen bien y musicales que salen mal porque dependes exclusivamente de la reputación del musical. Esa es la gran desventaja de un taller montaje. A diferencia de una escuela que tiene la reputación por su calidad de formación, por sus exalumnos, el taller montaje tiene reputación por qué también sale el musical anterior y por qué tan conocido es el musical siguiente que vas a hacer. Y la gente puede ser muy ingrata. Tú puedes decidir hacer un musicalote como me tocó a mí. Yo decidí hacer Sweeney Todd una vez y tuve 15 alumnos. Porque, claro, o sea, Sweeney Todd es un musical increíble, pero muy poca gente lo conoce. Y la gente que lo conoce no le gusta porque quizás vio la película y no sé. Yo empecé a escribir mi primer musical antes de mi primer taller montaje. Eso es algo que muy poca gente sabe, pero así fue. Sin embargo, haber hecho tantos talleres montaje y haber entendido el género desde adentro me permitió cambiar mi forma de componer musicales. Y ahorita ya sí siento que entiendo muy bien el lenguaje de la composición en teatro musical, gracias a todo lo que he aprendido haciendo musicales y también a los musicales que he visto sin participar, pero también entendiendo el género desde adentro, como les digo, haciendo talleres montaje. Y estoy segurísimo que para muchísima gente los talleres montaje han significado ese último impulso que necesitaban para cambiarse de carrera y volverse artistas escénicos, o ese impulso que necesitaban para salirse de ese trabajo que odiaban, o conocer a sus mejores amigos de la vida, o incluso
al amor de sus vidas y formar una familia. Que también conozco gente que ha conocido al amor de su vida en talleres montaje. Yo personalmente no he vuelto a hacer talleres montaje sin licencia y no los volvería a hacer nunca más, porque ahora que soy autor de teatro musical y he estrenado mis musicales en vivo, puedo entender lo antiético que es hacer un taller montaje sin licencias, porque eso significa que estás haciendo caja, estás lucrando con la creatividad y el arte de un autor sin que ese artista se vea beneficiado en lo absoluto de lo que tú haces. Entonces es gris, pues es inmoral. Pero tampoco creo que lo que toque, no me voy a dar de moralista, porque sería súper hipócrita de mi parte decir, bueno, amigos, ¿saben qué? Deberíamos eliminar los talleres montaje de la faz de la tierra. No, no creo que esa sea la solución. Como tampoco creo que sea la solución, pues no sé, cerrar todos los negocios de venta de películas independientes de polvos azules. O sea, ¿cuántos cineastas peruanos y latinoamericanos se habrán vuelto quienes son gracias a todas las películas piratas que pudieron ver? No es un comentario muy políticamente correcto de decir, pero no deja de ser la realidad de muchos artistas. Entonces creo que el norte no debe ser eliminar los talleres montajes, sino aspirar a la formalización de esta subcultura, de esta subindustria. ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos eso? Pues es cuestión de que alguien gestione en las casas editoras, es decir, estas empresas que se dedican a manejar las licencias de los autores para que se puedan hacer en diferentes partes del mundo, alguien que gestione esto en Nueva York, alguien que viva en Nueva York y se quiera meter un golazo de media cancha para la industria de teatro musical peruano, sería hablar con estas personas y explicarles cuál es la situación de la industria en el Perú, que formalizar una empresa es casi imposible, que te pidan que tengas una empresa formal para adquirir derechos es ya ponerte una traba que el 90% no va a poder cumplir, no va a poder saltar, y que además bajen las tarifas, porque estamos hablando de una industria emergente, de un país del tercer mundo, ¿no? No podemos competir con las tarifas que cobran en Estados Unidos para los colegios, por ejemplo, porque, claro, un taller montaje aspiraría a una licencia de School Edition, le dicen, ¿no? De edición escolar, que son formatos del musical como que más pequeños, ¿no? Como más familiares también muchas veces y son más baratos también, ¿no? Porque son para escuelas, para colegios en Estados Unidos, donde los colegios todos los años tienen su musical anual, ¿no? Pero incluso esos formatos que son más baratos siguen siendo impagables para un peruano, pues porque están en dólares y nuestra economía es 4 veces menos que la de un gringo. Yo creo que si se explica todo esto y se entiende que los talleres montaje no van a desaparecer, o sea, se le explica esto a los gringos, los talleres montaje van a seguir existiendo, como toda industria informal en el tercer mundo va a seguir existiendo. Pero se puede llegar a un punto medio en donde todos se vean beneficiados. Y bueno, quiero terminar con una reflexión. Yo personalmente me siento muy agradecido con los talleres montaje porque me dieron mucho más de lo que yo creí que me iban a dar con la mensualidad que yo pagaba, ¿no? Con esos 220 soles creo que pagaba en el 2012 por mis 9 horas a la semana de clases. Estoy aquí gracias a que dos chicos amantes del teatro musical un día dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos la producción de un montaje informal, sí, sin derechos, pero con mucha pasión y utilizando todos nuestros recursos para poder hacer llegar el mensaje, ¿no? Del género de teatro musical, que para mí es el género artístico más completo y más alucinante a nivel emocional que puede existir en la Tierra. Así que la próxima vez que escuches hablar a un profesor de universidad o a un intelectual del teatro puro, decir que los talleres montaje deberían desaparecer y son un parásito en la industria, pues ya tienes argumentos para explicarle que la vida no es blanco y negro y que para muchos de nosotros, para muchísimos artistas, los talleres montaje significaron encontrar el camino a nuestra gran pasión. Y bueno, eso es, pues, los talleres montaje. Yo sé que mucha gente que está viendo esto, que me sigue o que no me conoce, pero de nombre quizás sí, ha hecho talleres montaje, ha sido parte de esta subcultura, de este movimiento. Así que escríbeme, pues escríbeme qué piensas de lo que he dicho, cuál es tu opinión de los talleres montaje, si has hecho talleres montaje, si hemos compartido talleres montaje, recuérdame que hemos hecho juntos. Cuéntame, ¿qué opinas tú de esto, ¿no? De los talleres montaje en el teatro musical peruano.
Hasta la próxima.